Bien, vamos entonces con la segunda parte de nuestra tercera clase. Veamos lo siguiente. Hemos hablado de comunicación, de redacción de datos, de compilación de datos, un poquito de calidad. Hablamos de codificación también del informe. Hablamos de esas normas que normalmente deberían estar dentro del informe. Hemos visto algunos documentos técnicos. Eso ya nos da un poco de luz de cómo es el tipo de documentación que nosotros manejamos dentro de la industria. Pero yo les quiero sugerir una estructura general de informe. Como lo decía por allí Emanuel hace un ratito, realmente no hay una estructura. Va a depender de lo que yo necesite. Lo que sí yo debo entender es que los elementos son un poco diferentes a los que nosotros normalmente tenemos dentro del contexto académico. En el contexto académico podríamos tener una dedicatoria, un glosario, no sé, una portada con el logo de la universidad, bibliografía. Ustedes han podido darse cuenta que, por ejemplo, acá yo no he mencionado mucha bibliografía, sino que más he mencionado normas y estándares. Es lo que suele pasar dentro del entorno industrial. Los libros normalmente nos dan los conceptos generales. Sin embargo, las especificaciones están basadas en mejores prácticas en elementos específicos, en una válvula, en una bomba, en el concreto, en una pared, en acero de refuerzo. Eso está orientado hacia algo específico. ¿Ok? Quedó una pregunta antes de, donde Luis preguntaba si Covenin tiene alguna norma para control documental. Mira, mi respuesta es lo desconozco. De verdad que nunca me había hecho la pregunta. Yo no sé si existe una norma Covenin para control documental, pero las normas Covenin tienen una desventaja. Yo no sé hasta qué punto las han actualizado y hay normas Covenin que son pero muy viejas. Entonces, probablemente, y vuelvo y repito, estoy haciendo un comentario sin tener base de ello, pero muy probablemente si no han sido actualizadas, están basadas en algún tipo de control documental de manera manual. Y nosotros, en este momento, lo que vamos a encontrar es que normalmente son control documental de tipo computarizado a través de base de datos. Como les decía, un Lotus Database, no sé, pues si nosotros vamos a cualquiera de Chevron, tiene por ejemplo su sistema de control de documentos. Hay uno que se llama Blue Kangoo, que también es de control documental. Entonces, bueno, esto va básicamente, esto es un poco más nuevo. Antes de continuar con este tema, a ver, lo debo tener por aquí. Quería mostrarles si lo tengo a mano. Permítanme ver si lo tengo a mano. Ok, quería mostrarles lo que es el plan de la calidad de un proyecto, porque yo les comenté que, bueno, que siempre hay un plan de la calidad, que son las reglas del juego, y aprovecho de mostrar esto por la pregunta que está haciendo en este caso Luis. Luis, cuando nosotros vamos a trabajar en un proyecto, puede ser que las normas Covenin digan algo, pero realmente nosotros vamos a seguir lo que diga el plan de la calidad del proyecto. Qué sé yo, puede ser que la norma Covenin diga los documentos deben ser revisados en 5 días, pero eso es un acuerdo entre el cliente y la contratista. Pueden ser 5, pueden ser 3, pueden ser 2. Si ustedes están trabajando en Europa es muy rápido. O sea, tiene que ser 1 o 2 días, algunas empresas. O sea, el flujo de trabajo en Europa es mucho más rápido que por lo menos acá en Venezuela. Que en Venezuela se toman 5 días, 7 días. Eso es muy lento si nosotros lo comparamos con Europa. Entonces, ¿dónde están esas características o dónde están esas reglas que debe tener la gestión documental, valga la redundancia de los documentos? Generalmente esto está en el plan de la calidad. ¿Qué dice un plan de la calidad? Un plan de la calidad dice muchas cosas, pero entre ello voy a aprovechar por aquí hay unas que tengo subrayadas en amarillo. Por ejemplo, este está diseño y construcción, centro operativo, Arichuna, facilidad de servicio y transporte. Esto está específico
para una obra como tal. Adicionalmente, habla de los documentos como tal que va a tener ese proyecto. Y hay unas cositas curiosas que les quería mostrar por aquí. Vamos a ver si las encuentro. Vamos a ver. Ok. Control de documentos. El documento control de documentos del proyecto. Fíjense que hay un documento llamado control de documentos del proyecto, número tal, define el procedimiento a seguir para la elaboración, revisión, emisión, distribución y archivo de los documentos técnicos generados en este proyecto. Es decir, dentro del plan de la calidad se tiene un procedimiento para lo que es el control documental. ¿Cómo se va a hacer? Esta empresa específica, dice, se maneja bajo el sistema electrónico de gestión de documentación de la empresa, uno que se llamaba Project Database, y la base de datos de la disciplina, esto era Display Database, como que era que tenía esto. Entonces, yo no puedo llegar a mi cliente y decirle, bueno, pero es que yo trabajo con este software. No, mi cliente tiene que aprobar que mi gestión documental la hago a través de un software específico. Ok, la base de datos electrónica está basada en Lotus Notes y permite almacenar, monitorear. Mi cliente me tiene que aprobar esto. Adicionalmente hay cosas bien curiosas, como por ejemplo, y lo encuentro acá. No quiero seguir retrasando la clase con este detalle porque realmente pues no es el core de la clase nosotros ver un plan de la calidad. Sí vamos a tener por ahí un curso de ISO 9000 que va a estar bien interesante, pero como en 2 semanas, ahí sí vamos a tocar un poquito más esto. Pero en este caso, fíjense que también yo debo declarar, en el caso de quienes usen memorias de cálculo, simulaciones, en el plan de la calidad se dice el software utilizado por cada disciplina será la siguiente. Está Pro 2007, AutoCAD versión 2009, CISAR 2 versión 5.2, IC 7.1. Es decir, incluso se debe establecer, si yo voy a redactar documentación que vaya asociada a simulación o a software, yo debo decir en ese plan de la calidad qué software va a ser. No le puedo decir a mi cliente que yo voy a dibujar los planos en PowerPoint. O mi cliente espera algo y yo le entrego unos planos isométricos en PowerPoint. Pues no, si en el plan de la calidad se declaró que era AutoCAD 2009, porque además hay un tema de licencias también, pues esa es la versión que se estará utilizando. Entonces, más allá, Luis, de tener una Covenin para control documental, usualmente hay un procedimiento interno de cómo la empresa gestiona la documentación. ¿Preguntas adicionales con esto? ¿Inquietudes? Ok, vamos a ver entonces una recomendación de cómo va la estructura general de un informe. Ajá. Si nosotros en alguna oportunidad hubiéramos tenido esto en las manos y si nosotros fuéramos de esa época, creo que eran los fenicios que eran los que escribían con esto de escritura cuneiforme, eso pudo haber sido, no sé, una partida de nacimiento, un documento compraventa, no sé, un acta de nacimiento, cualquier cosa. Pero bueno, estaba escrito en ese momento de esa manera. Era el sistema que se tenía para escribir. Ese sistema se llamaba escritura cuneiforme y eran signos pictográficos. Lo que le quiero decir es que la escritura en el tiempo pues se ha modificado y cada vez que sale o cada vez que se tiene un sistema de escritura, obviamente los documentos van a estar plasmados. Nosotros afortunadamente estamos en una época donde nuestra escritura ya evolucionó y, o bueno, entre comillas, lo que usamos casi todos, ya digamos que ha llegado a una pausa donde durante mucho tiempo se ha mantenido el mismo sistema de escritura y pues no tenemos estos cambios en cuanto a signos y simbología, ¿no? Pero lo cierto es que aunque no hemos tenido muchos cambios en los sistemas de escritura, se ha mantenido también la estructura de los documentos. Fíjense que cuando nosotros vemos este documento, evidentemente esto es un documento legal. Los documentos legales nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Primero van directamente a lo que se quiere decir. Aquí no hay portada, aquí no hay
membretes, no hay símbolos, tal vez tienen los membretes del registro o algo así, pero es una forma de escribir muy específica. Los abogados conocen cómo escribirlo, están familiarizados con esto y es la manera en la cual se hace, no hay otra para ellos, ¿ok? ¿Qué sí se tiene de interesante cuando nosotros estamos redactando cualquier documento técnico o cualquier documento de carácter legal? Que eso lo decíamos cuando hablábamos de la redacción. Fíjense, yo, Eleazar Guevara Hernández, mayor de edad, venezolano soltero de este domicilio. En este caso, se especifica muy bien todos los parámetros que están allí. Adicionalmente, Elías Cornielis, por acá se dice que hay una parcela de terreno de 2000 metros cuadrados. No hay ninguna duda de lo que se está vendiendo o lo que se está ofertando en ese documento. Por otro lado, hay un documento que para nosotros es muy común y muy conocido, que es este. Y es precisamente los documentos de tesis o los documentos académicos, que generalmente están basados en normas APA. Entonces, si ustedes quisieran redactar un documento académico, que aparte cada universidad también tiene sus reglas para redactar, pero por lo menos la Universidad de Oriente está basado en esas normativas APA. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hace que un documento sea aceptable o no? Normalmente lo hace que los márgenes estén donde estén, que la estructura como tal sea la que sea. Y evidentemente esta forma es, vuelvo y repito, es académica. Luego a la universidad, trabajo de maestría. Y a mí lo que me sorprende es que esto no ha cambiado en mucho tiempo. A mí particularmente me hace mucho ruido. En este momento estoy haciendo una maestría y me hace mucho ruido también esta forma de redactar porque me parece que es mucho más práctica la forma de redactar desde el punto de vista técnico. Pero bueno, la universidad y es la academia tiene una tradición y hay que respetarla. Usualmente los informes técnicos o la documentación técnica general, básicamente cuando es documentación, siempre debería tener un objetivo, un alcance y una referencia de dónde se está tomando. ¿Ok? Esto es importante. ¿Y cuáles son esos puntos claves que yo debería tomar para yo decir, oye, este informe está bien hecho, este documento está bien hecho? Una de las cosas que a mí me gustan de las normas sí, en este caso la especificación de petróleos de Venezuela, es que en otras empresas yo he encontrado, digamos que los sistemas de codificación y los modelos de documento, pero este documento específicamente de PDVSA es muy específico de cómo hacer el documento. Ya vamos a ver por qué. Porque se enfoca en 5 puntos. Es decir, los documentos que se redactan para la industria petrolera nacional para yo decir que están bien, deberían pasar por un filtro de estructura, deberían utilizar un formato, deberían tener un contenido recomendado, deberían ser redactados de una forma específica y adicionalmente deben tener un estilo. Ya vamos a ver qué es esto de estructura, formato, estilo. ¿Ok? Bien. Entonces, con respecto, hay algunas consideraciones que a mí me gusta siempre señalar, como por ejemplo, y esto cabe mucho cuando una persona está saliendo de la universidad y por alguna razón está de revisor de documentos dentro de la industria y viene todavía con esa mentalidad académica y no ha entendido que en el mundo industrial se hacen otras cosas, ¿no? Entonces, si alguien dentro de un documento les dice a ustedes, colóqueme la demostración matemática de eso, yo podría acotar que en la PDVSA PIC 0103 me dice que deberán evitarse textos que no aporten más de lo necesario. Me voy a hacer zoom aquí para que ustedes lo lean conmigo también. ¿Ok? Deberán presentarse de manera concreta, concisa y de interpretación única. Adicionalmente, deberán evitarse textos que no aporten más de lo necesario al contenido fundamental. Que alarguen el documento. Fíjense que la misma norma les dice a ustedes que estos documentos tienen que ser cortos y dificulten su lectura. No deben incluirse. Ajá. Demostraciones. Olvídense de las demostraciones matemáticas. Para eso están los libros. Usted está haciendo un informe.
Desarrollo de fórmulas. Usted dice exactamente qué fórmula utilizó. Si usted la utilizó y la tomó de una norma, usted no tiene por qué estarla demostrando allí. Se supone que, o sea, usted no debe demostrar maestría en matemática. Usted debe demostrar experticia en lo que está diciendo que hace. Enunciados de teoría. Nosotros esto no es un libro de matemáticas. Deducciones tampoco. Teoremas, colorarios, anécdotas o historias. Entonces, claramente, esta especificación, me gusta este párrafo porque define algunas características que muchas veces les encanta incluir. Simplemente a algunas personas les gusta incluir esto solamente por hacer el informe más largo. ¿Ok? Así que mosca con esto que tenemos aquí. ¿Cuál es la estructura típica de un documento que nosotros tengamos dentro de la industria petrolera? Y en general, he tenido la oportunidad de estar en muchas empresas nacionales e internacionales y casi siempre cumplen con esto. ¿Ok? Debería tener una tabla de contenido. Actualmente se le está colocando a los documentos una introducción. Yo diría después de esta norma PIC. Anteriormente iban directo al objetivo, el campo de aplicación o el alcance, esto es el scope. Adicionalmente, los documentos de referencia o las regulaciones. Esto es lo que también yo les decía que para mí son los códigos y normas aplicables. Glosarios, símbolos, abreviaturas, nomenclaturas. Y vamos luego entonces al cuerpo principal del documento. Esto, como decía por ahí en Manuel, esto es imposible predecirlo. Esto va a depender de la naturaleza de lo que usted esté redactando. Yo particularmente me gusta hacerlo lo más corto posible. Mi cuerpo principal de documento trato de que sea lo más corto. ¿Por qué? Porque entonces yo trato de que en los anexos colocar la mayor cantidad de información para el que lo quiera revisar. Y a pesar de que esta estructura recomienda una bibliografía, esto normalmente se fusiona aquí con documentos de referencia y regulaciones. Entonces, si alguien le pregunta qué tiene que tener un documento, por lo menos para el tema petróleos de Venezuela, al menos debe tener esto. Y en líneas generales, un documento técnico debería tener esas partes. ¿Ok? Ahora, ¿qué es el estilo? ¿A qué nosotros llamamos estilo dentro de la redacción de un informe? El estilo se basa en todo lo que tiene que ver con precisamente la fuente que voy a estar utilizando, el espaciado que estoy utilizando, el tipo de separador, el tipo de símbolo para numerar. Entonces, ¿dónde yo podría decirles a ustedes, no, mira, es que el documento está, por ejemplo, según este estándar, si nosotros vamos a colocar subtítulos y vamos a nombrar, debería ser con guión. Nada de con rayita, con puntico, con manitos, porque la misma norma les está diciendo a ustedes cuál es el estilo. Por ejemplo, el estilo aquí les está diciendo los títulos son de capítulos se copiarán al margen izquierdo de la página. Aquí está. Los títulos de los capítulos se copiarán en mayúscula resaltada. ¿Ok? En este caso, este 6.3 probablemente es la sección 6. Los títulos como este que tienen acá. ¿Ok? Entonces, la sección 1 punto objetivo. Esta es la forma correcta de realizar un documento. ¿Qué sucede? Que cuando la persona no conoce que existe una norma, lo pone en minúscula, lo pone en azul, lo pone con rayita, con guión. Esto es lo que dice la norma que tiene que hacerse. Ojo, repito, esto es bajo norma PIC. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es que hay un estándar para yo diseñar los documentos. Los títulos se copian a 2 espacios del número y la letra es helvética tamaño 16. Entonces aquí viene el tema, ¿no? Que lo pongo en Arial, que lo pongo en Tiny Roman. No, para este estándar esto debe ser en helvética. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿por qué tan fastidioso esto de usar un tipo de letra? Porque se supone que, como lo decía por aquí, creo que era Manuel, hay un sistema integrado de gestión. Y cuando un documento sale de una empresa, debería parecer que realmente todo el mundo hace el mismo documento. No es que cada quien hace un documento diferente o como quiere. Pues no, todo el mundo debe trabajar de la misma forma. De eso se trata la estandarización. ¿Ok? También aquí hablan de los subtítulos, aquí hablan de la numeración de los párrafos, hablan del espacio entre los títulos y el texto, que es 1,5 espacio, la numeración de la página. Entonces, a esto es a lo que se llama estilo. Entonces, contenido, estilo, son dos de los aspectos que yo reviso para saber si mi informe está bien o está mal.
Adicionalmente, hay una práctica poco común. Yo no sé cómo inician ustedes a trabajar en Word, pero es bueno. Voy a aprovechar de hacer aquí eh, no vamos a hacer un curso de Word ni mucho menos, pero sí es importante que ustedes también, no sé si lo saben, pero cuando yo voy a trabajar en Word, generalmente todo lo que yo hago es que yo empiezo a escribir, pero resulta que eso que yo estoy escribiendo aquí forma parte de un estilo, que en este caso es normal. Si esto es un título, yo debería utilizar, no sé, el formato título, y eso es lo que hace que luego, ahora cuando voy a escribir párrafo, por alguna razón, ok, él se vuelve anormal. Esto es lo que hace que luego yo pueda hacer tablas de contenido automatizadas. Entonces, yo, si voy a trabajar en un informe y además tengo un manual de cómo hacer el informe, yo podría configurar estos estilos con lo que tengo establecido por el manual para entonces que para que mi informe cumpla con lo que me piden allí. Y así no cometo esos errores, ¿ok? Fíjense que adicionalmente habla de tiempos verbales y todo. Yo obviamente no me traje toda la norma para acá, no transcribí toda la norma, pero quiero que hagan énfasis en que a eso se refiere el estilo. ¿Cómo se hacen las tablas de contenido? Las tablas de contenido deberían ser bajo esta estructura. Vuelvo y repito, esto es bajo este estándar, pero usted podría seleccionar si le quita los números, si no le quita los números, si lo hace con una tabla automatizada de Word, pero ya usted debe entender que debería tener al menos una tabla de contenido. Esta específicamente le dice a usted que deben ser, que se debe indicar las partes principales del informe y adicionalmente los subtítulos o las subpartes que tiene el informe hasta un solo nivel. O sea, aquí no entra 5.1.1, 5.2.1, no. Solamente el primer nivel y el segundo nivel de numeración. Ajá, ¿qué más encuentro dentro de un informe? El tema de las ecuaciones. Esto es típico, hay personas que cuando van a redactar informes, entonces pues como que se les olvida que dentro de estos editores modernos de texto, nosotros tenemos también o podemos generar ecuaciones muy bien escritas. Entonces, esta norma, que también forma, les dice que las ecuaciones deberían ser ejemplo, ejemplo número tal, y adicionalmente, pues deben ser escritas de esto. Yo voy a colocarles en el chat, hay acá, lenguaje látex. ¿Ustedes conocen eso, lenguaje látex? Voy a dejar de presentar un momentito. Ok, hay el lenguaje látex es un lenguaje que se utiliza para lo que es escritura científica. Yo, a ver, quiero encontrar algo que se vea sencillo para entonces mostrárselos. Ok, bueno, no tengo algo en las manos, pero lo que quiero decirles es que ustedes cuando vayan a trabajar con ecuaciones, una forma no necesariamente tiene que ser con el escritor de, voy a compartir pantalla otra vez, no tiene que ser necesariamente con el escritor de texto o el escritor de ecuaciones de Word. Se escribe así, LaTeX, y está más que todo, es un texto plano, esto está, lo usan mucho los programadores, pero adicionalmente, pues, como dice aquí, es un lenguaje de marcado. No sé si en imágenes tendré por aquí algunas cosas de lenguaje látex. Esto lo que nos permite a nosotros es escribir de una mejor manera. ¿Ok?
Esto para el tema de lo que son ecuaciones. O si no, simplemente, pues aquellas personas que no manejen esto, yo debería tener por aquí símbolo, ecuación. Y bueno, y acá yo puedo entonces tener cómo escribir ecuaciones acá. Yo supongo que todos aquí saben cómo escribir ecuaciones en Word, pero bueno, es importante que ustedes sepan que esto tiene todas estas herramientas por aquí para nosotros escribir ecuaciones y así no nos quedan las ecuaciones mal escritas o muy feas, la verdad. Acá les hago mención a esto, ¿no? Otra cosa que es importante es cómo voy a representar las figuras. Todas las figuras dentro de un informe deberían tener su identificación. Para este estándar se recomienda que la figura, si esto es un anexo, se dice que anexo en la parte superior, la figura se coloca acá y adicionalmente se identifica la figura en la parte inferior. Con las fotografías hay que tener cuidado con algunas cosas. Y sobre todo, señores, si las personas que están más nuevos en este mundo y actualmente también ahorita es muy fácil y siento que también algunas plantas se han flexibilizado mucho y la gente está entrando con teléfonos celulares y toman fotos por todas partes con teléfonos celulares dentro de la planta. ¿Ustedes saben por qué yo no debo tomar fotografía dentro de las plantas? A ver si vamos a hacer ese paréntesis. ¿Por qué no debo tomar fotografías dentro de una planta que está operativa? Vamos a hacer esta reflexión de 20 segundos. Los que han estado en planta, ¿por qué no debo tomar fotografías? Más allá del tema de la confidencialidad y de que, bueno, que vean el proceso y que se pueda ser utilizado con fines, no sé, destructivos, otra cosa. Ajá, por seguridad, seguridad industrial. Ajá, hay áreas inflamables y es un motivo de distracción. Ok. No, ok, pero esos son algunos factores, si se quiere, físicos. Hay un detalle, señores, para que ustedes también, cuando nosotros estamos dentro de una planta, ustedes saben lo que es VIR. Cuando nosotros estamos dentro de una planta y nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, una bomba, vamos a hablar de un compresor. Vamos a suponer que esto es un compresor y es un compresor de gas. Si ese compresor llegara a tener una fuga y llegara a haber una chispa, ese compresor se va a prender. Generalmente hay unos medidores, unos medidores, no, unos detectores, así, los voy a poner como triangulitos, porque esos detectores, ellos son ultravioleta e infrarrojo. Ellos están todo el tiempo sensando allí y esos son flashazos, es un flash que todo el tiempo ellos están enviando para ver, hay llama, no, hay llama, no, hay llama, no. Cuando ellos detectan llama, obviamente, pues esto se llama, esto es seguridad funcional. ¿Ok? Esto es lo que se llama seguridad funcional dentro de una planta. Cuando ellos encuentren llama, ellos van a mandar a detener el flujo para que la llama se apague, en el caso de gas, por ejemplo. Si yo estoy tomando fotografías con flash, yo podría generar una interrupción y podría generar una falsa alarma solamente por esa foto que yo tomé. Entonces, más allá de que la cámara sea un factor distractor, más allá de que es un tema confidencial, más allá de que, bueno, que puede ser peligroso, la principal razón por lo cual se hace es por eso. Porque la planta exacto, una parada de los equipos o de la planta. Entonces, constantemente esto está funcionando. Entonces, tomar fotografías dentro de una planta operativa hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Eh, ¿Por qué yo hago esta acotación? Porque resulta que hay personas que van a hacer un informe y no les importa colocar fotos donde primero hay información que no es relevante. Vamos a tomar de aquí lo que es serio, ¿no? O sea, la foto, la identificación y tal vez quiero mostrar que se realizó un izamiento. Esta persona evidentemente no hace nada allí. Por otro lado, aunque la persona se haya colado, porque va a ser inevitable que nosotros tomemos una foto, salga un obrero, salga una persona, esta persona ni siquiera tiene casco, ni siquiera tiene elementos de seguridad. Esta es una persona que estaba en ese sitio y además está tomando un selfie
Cosa que los he visto, señores, tal vez no con el pod, pero sí, pues tomándose fotos y a veces se olvida un poco que nosotros estamos dentro de un contexto industrial. Eso nos podría traer un problemita allí a nivel de seguridad. El mensaje con esta foto es: no tomemos fotografías que no aportan a ese informe. ¿Ok? Sí, Emanuel, en el contexto hay que tenerlo todo claro. Otra cosa también es cuando nosotros vamos a representar tablas. Ya nosotros hablamos de las tablas cuando hablamos de los tipos de sangre de las personas y todo esto, ¿no? Pero en ese caso, lo de las tablas, nosotros tenemos que tomar en consideración, o por lo menos según esta recomendación, a ver, ¿por qué no puedo ir hasta acá? Allá. Según esta recomendación, yo debería acotar que en la parte superior está, digo, anexo F y las tablas sí se identifican en la parte de arriba. Ajá, esto de acuerdo a lo que dijo mi colega Emmanuel por ahí. Cada organización puede tener su propia forma de estructurar documentos. Por lo tanto, lo indicado en este curso ni es único ni es universal. Es completamente variable y adaptativo según cada proyecto. ¿Ok? Entonces, el hecho que hayan hecho este curso no quiere decir que ustedes ya saben hacer un informe. Tienen idea de los elementos que van a tener en el informe. Y quien sabe cómo hacer un informe es la organización donde ustedes estén, porque se supone que ya han detectado cuál es la información que es valiosa para sus procesos. Nosotros al final lo que somos unos completadores de informe, porque nosotros deberíamos tener allí, completar esa información. A ver, Emanuel nos mandó una mano. Hay una inquietud por ahí, Emanuel. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, buenas Dime. noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Comentar algo, ¿no? Compartir un poquito mi experiencia con este informes. Ujú, Cuando entraba mi primera oportunidad laboral, ujú, no tenía la menor idea de cómo se estructuraba un informe. Simplemente sabía que existía un formato. Como a mí me gusta mucho tratar de innovar, ujú, cambiar, ujú, pues me la tiré de vivo, como dicen los maracuchos, y decidí hacer unas modificaciones en formatos. Yo no sabía que eso no se podía y por ujú. supuesto me llamaron la atención. Y quiero decir con esto que cada formato está registrado en la organización. No se puede cambiar porque tal como se dijo en la clase, todos los departamentos deben hacer el mismo formato. Lo que va a cambiar es la información que se va a colocar ahí y la codificación de acuerdo al departamento, de acuerdo a la fecha, de acuerdo a el tipo de informe es lo que va a cambiar. Pero el Ujú. formato como tal debe ser único en toda la organización y deben haber diferentes tipos de formatos de acuerdo a la actividad y no debemos bajo ningún concepto intentar cambiarlos o modificarlos, siempre mantener la misma estructura. Sí, y además, Emanuel, es interesante lo que tú dices porque ese formato está aprobado en el sistema de gestión. O sea, si por ejemplo yo detecto, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? De repente yo detecto que hay un campo que debería estar, porque oye, mira, cada vez que yo voy a tomar esta medida, aquí no hay donde colocar esto. Yo lo que debería hacer es notificar al departamento de calidad que se incluya ese elemento nuevo o esa facilidad, porque otra de las cosas que tienen los sistemas de gestión de la calidad es que deberían ser flexibles. No puede, un sistema de calidad que te diga que no se cambia en 30 años, pues mira, eso está mal hecho. O sea, una empresa con visión de crecimiento debe mantenerse bajo el contexto de la mejora continua. Entonces, basado en eso, pues lo que tú dices es verdad. Si voy a hacer un cambio, debo notificar el por qué. Porque alguien lo hizo así porque tenía a lo mejor más experiencia que yo. Pero interesante Sí, la de hecho fue participación. un error. Fue un error que tuve porque yo simplemente quise, identifiqué una manera de mejorar el documento, pero no lo notifiqué, no pedí permiso, simplemente lo hice. Cuando lo subí al sistema, obviamente lo notaron, me llamaron la atención y bueno, tuve que hacer algunos correctivos. Ya después sí nos explicaron, porque realmente nunca nos explicaron, este es un formato, este es un sistema de gestión, y yo apenas, bueno, apenas estaba entrando, no sabía mucho de eso. Sí, ese es un error también. Pues yo siento que ahorita se está haciendo menos también. Antes, cuando uno entraba a una empresa,
lo primero que hacían era capacitarte e incluso las empresas se tomaban, qué sé yo, 3 semanas, un mes para formarte, porque al final el plan era que tú tuvieras con esa empresa, qué sé yo, 4 o 5 años. Y eso hacía que si yo te formaba al iniciar, tú de una u otra forma te sentías cómodo y trabajabas de una mejor manera y evitábamos errores. Pero siento que la dinámica, voy a hablar del caso de Venezuela, siento que la dinámica actual es que, pues, cuando te necesitan para ayer. Cuando entras a trabajar, casi que, bueno, arréglatelas como puedas y vas aprendiendo en el camino. Y adicionalmente, pues no se toman las empresas el tiempo a veces de formar al personal porque hay una alta rotación. Eso también es verdad. Ahorita las personas pues no les importa mucho o, no, o el deseo no es quedarse mucho en una empresa 5, 10, 15 años porque evidentemente pues no lo ves a lo mejor lucrativo o no lo ves atractivo desde el punto de vista financiero. Entonces pues la rotación de personal se ha incrementado. Entonces, sucede eso, en el momento a lo mejor tú lo hiciste, pero fíjate que lo hicieron tiempo después. Pero lo ideal sería, y mi consejo, si alguno de ustedes tiene chicos nuevos que estén entrando, yo soy una persona muy dada a contratar recién graduados. A mí me gusta muchísimo trabajar con personas recién graduadas. La persona recién graduada tiene la mejor actitud y la mejor disposición a aprender. Y eso es valioso, porque es un profesional que te dura 1 o 2 años en la organización. La persona cuando ya tiene cierta experiencia, oye, es más reactiva al cambio. Pero bueno, eso es un criterio personal, es la experiencia que he vivido, ¿no? Eh, ok, les estaba diciendo entonces que todo lo que nosotros hemos comentado aquí el día de hoy no es cierto ni es único, es simplemente una recomendación. Yo quisiera hacer, fíjense, yo les voy a cambiar las reglas del juego. Ustedes hicieron un informe, una pregunta, ustedes hicieron el informe y el correo. Yo de verdad no he revisado la carpeta. O hicieron solamente el informe o solamente el correo. Ok, Rafael hizo solamente el correo. Alberto hizo los dos. Ángel hizo solo el correo, solamente el correo. Algunos hicieron ambos. Ok, fíjense, cuando ustedes hicieron eso, yo no les dije dónde iban a hacer el informe. Por eso es que a mí me gustaría, si es posible, para ustedes, nosotros cerrar este curso el día miércoles. ¿Por qué? Porque me gustaría que tengan, me dejen, no vayan a borrar la versión que dejaron ahí, no vayan a hacer trampa, dejen lo que hicieron, ¿ok? Pero vamos a hacer una revisión B de ese informe. Y nuestra misión el día miércoles, a lo mejor la clase va a ser un poco más corta, nosotros lo que vamos a dedicarnos es a ver ciertas cosas. Yo voy a revisar los correos, vamos a sacar algunas conclusiones, ustedes también pues participarían allí, porque yo quisiera, a ver si aquí está, ya les voy a mostrar, yo les pasé a ustedes un formato y traten entonces de colocar, tenemos problemas si nos tomamos hoy unos 5 minutos más, unos 5 o 10 minutos para no dejarles la idea en el aire y así ya todos sabemos lo que se va a hacer para el día miércoles. Ok. Necesito acá entonces encontrar el formato. Ok. A ver si esto me sirve. Ok. Ahí están viendo, ¿verdad? Esto que tengo yo acá. Ok. Esto era hace años. Este es un formato, si se quiere, viejo. De hecho, vamos a quitarle esto de todas maneras. Pero bueno, este era un formato, si se quiere, bastante, bastante viejo. Antes se hacían los documentos así. Ahorita ha cambiado un poco el formato. Pero yo les pasé a ustedes este formato para que ustedes monten el informe acá. Vamos a ir viendo algunos elementos que a mí me interesan. Fíjense que se habla del proyecto que quiero que ustedes vean que el informe no es solamente lo que tienen que reportar. Vamos a colocar si quieren un proyecto, una fase, de qué departamento, cuál es el documento, cuál es la disciplina. Esto lo van a ir llenando y esto es lo que yo quiero discutir el día miércoles con ustedes. Cada uno de ustedes traten de colocar información y que se les genere dudas para precisamente discutirlo en la clase.
Ajá. Por otro lado, también nosotros tenemos acá documento número y el de la consultora. Fíjense que aquí hay dos códigos. Otra de las cosas que también es interesante cuando nosotros vamos a hacer el documento es que yo necesito saber quiénes son los responsables en firmar en ese documento. Se pasa una vergüenza bastante grande cuando tú le envías el documento, qué sé yo, se lo envío a Alberto Rodríguez y resulta que el gerente del área es Ángel García. Entonces, Ángel me va a decir a mí, ya va, ¿quién es Alberto Rodríguez? Y se considera hasta como una especie de falta de respeto, ¿no? O sea, como una distracción bastante grande, porque pues al principio de los proyectos normalmente se dice quiénes son los responsables. Entonces, esto se hace para poder saber quiénes van a firmar acá. Fíjense que en este caso, esta es una plantilla general, es una plantilla que podría servir para procesos, para mecánica, para instrumentación. Y en ese caso, por ejemplo, mecánica firmaba Nelson Rondón, instrumentación Ricardo Estrada. Entonces, estas personas que estaban aquí en su momento, pues estas son sus iniciales. Y esto es lo que yo voy a colocar acá dentro de esto. Ahora que voy a sacar la primera emisión, ustedes van a trabajar con la primera emisión. Ok, la primera emisión del documento va a ser la A. Uno lo que hacía o lo que hace como maña realmente, nada, lo pongo en blanco, porque sé que luego lo voy a necesitar. Entonces ya yo sé que el documento que ustedes están emitiendo es la revisión A de ese producto. ¿Quién lo elabora? ¿Quién lo revisa? ¿Qué cargos tienen? Todo esto se coloca por acá. La segunda página del documento mantiene el encabezado. Aquí es donde se dice cuál es el nombre del documento y el nombre del proyecto. Y adicionalmente aquí están los títulos. Fíjense que esto es un documento tipo plantilla. Es decir, que no es que yo voy a empezar a escribir desde cero. Yo debería ya empezar a escribir, ya esto tiene un estilo y yo empiezo a escribir mi documento directamente acá. Por alguna razón este tiene puntitos, fue aprobado con puntitos, habría que ver qué versión y cuándo se hizo, pero bueno, yo debería seguir esas instrucciones que me están dando. Los subtítulos están en esta letra, fíjense que este le pusieron Arial 11, utilizaron esa estructura, pero si este es el formato, como lo decía creo que Manuel hace un ratico, si este es el formato que a mí me dieron para desarrollar y esto fue el aprobado, yo no debería ponerme a estar cambiando nada. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera? Dejen el informe que tienen en la carpeta tal cual y vamos a traten de llevar su informe a este formato. Ahí es donde les van a surgir las preguntas, ¿ok? ¿Alguna inquietud, alguna duda con esto? ¿Habían visto estos formatos? Bueno, tal vez los que están en la industria petrolera sí, este formato es muy común. El que yo les pasé obviamente no está adaptado con estos símbolos ni nada, porque está adaptado para el curso. Pero la intención es que ustedes al menos traten de llenar una plantilla estandarizada. Porque ahí es donde vienen los problemas. Cuando yo trato de llenar la plantilla, entonces hay una atracción magnética a generar cambio, a querer ponerle mi propio estilo de línea, a querer subrayar donde no va subrayado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Yo lo que quiero es auditar un poco el informe que ustedes revisen para entonces hacer unas conclusiones generales el día miércoles de lo que yo observe luego de revisar lo que está en esa carpeta. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Voy a dejar de presentar. Voy a hacer una pausa también.